voy llegando. Te repito lo que dije, la idea es hacer clase de consulta, así que un poco a ver qué estuvieron haciendo ustedes, ejercicios que no les hayan salido, dudas que tengan, que las pregunten y acá las vamos a ver entre todos. Así que nada, pregunten, dudas que tengan, etcétera. ¿Han estado haciendo parciales o algo para... ¿Cómo han estado preparando el parcial? Haciendo prácticas, haciendo parciales, ¿qué han hecho? Yo arranqué parcial 2020 y no, Ah, no me salió, no sé por qué, el de las particiones de múltiple opción, pero tampoco lo estudié como para bien, podemos empezarlo ver bien. eso, por ejemplo. Me parece bien que hagan parciales, yo creo que me da la impresión de que es como la forma más útil de prepararse para lo que va a ser el parcial, porque muchas veces en el práctico hay cosas que son un poco más, son más difíciles de lo que parecería en un parcial. Entonces, los parciales te dan como un panorama mejor de lo que podrías esperar de un parcial. Voy a abrir el parcial ese de 2020, así vemos ese que preguntaste. De primer semestre o segundo semestre de 2020. Segundo creo que es el que aparece en EVA. Segundo. Ah, capaz que no sea otro, dale. Voy a compartir el parcial en vez de compartir el cosa de escribir por ahora. Ahí están viendo el parcial, ¿no? Sí, perfecto ahí, profe. Muy bien. Y habían dicho el de las particiones, que sería el 2 este. Ah, no, múltiple opción habías dicho. Sería... Acá el 2 puede ser. Tener una función y tener una partición de un intervalo que dice calcular la suma superior por esa partición. Puede ser que sea ese. No me acuerdo quién era que había preguntado. Bueno, no responden, así que voy a asumir que era este. Sí, era de ese, perdón. Sí, este. Dale, tranqui. Bien. Voy a hacer un dibujito acá para ver más o menos cómo es. Como primer comentario para hacer respecto a este, te piden calcular la suma superior y para calcular la suma superior, cuando hagamos la partición vamos a hacer agarrar el valor más grande que toma la función en el intervalo, ¿no? Cuando tenemos que hacer algo así es útil darnos cuenta de que como tenemos algo del estilo x cuadrado, la función esta es creciente. Esta función de acá es creciente. Y esto lo que quiere decir es que cuando queramos ver el supremo en un intervalo, el supremo va a estar en el extremo de la derecha del intervalo. Eso acá lo vemos bien. Pero entonces tenemos x cuadrado menos 4 en menos 3 3. En vez de hacerlo acá, lo voy a hacer en el de cosa de dibujar. Ahí, bien. Tenemos f de x igual x cuadrado menos 4 y el intervalo menos 3 3. Y además tenemos una partición que es menos 3 menos 2 1 3. Menos 3 menos 2 1 y 3. Bien, queremos calcular
la suma superior de f asociada a esta partición que nos dieron. Vamos a hacer un dibujito acá, a ver cómo sale. X, fíjense que la función que tenemos es x cuadrado trasladado. O sea, tenemos x cuadrado menos 4, que no es más que agarrar la función x cuadrado, que es una parábola, y moverla hacia la izquierda 4. O sea, va a quedar algo del estilo. O sea, tenemos el menos 3 por acá. Por acá el dibujo igual no va a importar mucho para calcular, pero vamos a tratar de hacer algo. Tenemos el menos 4 por acá, entonces la gráfica quedaría... quedaría algo así, a ver. 0 menos 4. Ah, perdón, no te queda trasladado, disculpen. No queda trasladado hacia la izquierda, sino que cuando queda trasladado hacia abajo. O sea, es la gráfica de x cuadrado, pero movida hacia... elegir otro color. Queda como que movida hacia abajo, digamos. El dibujo va a quedar medio feo, pero no es muy relevante. De forma tal de que en 0 vale menos 4. Eso está igual, no es muy relevante. Entonces está. Para calcular la suma superior, lo primero que tenemos que notar es que f de x es creciente. Esto es importante porque nos dice que cuando queramos ver el supremo en un intervalo, el supremo va a estar en la punta de la derecha, porque el valor de más a la derecha es el valor donde valemos la función. ¿Eso lo entienden? Que cuando es creciente, si yo tengo una función, ¿no? Tengo un intervalito acá, y tengo una función que crece. No tiene por qué ser la que hice ahí, ¿no? Que es algo así, no sé. Si yo quiero ver el supremo en todo este intervalo, el supremo me va a caer en el valor de acá. ¿Eso lo ven? Sí, o sea, lo entiendo para ese dibujo que hiciste, pero en realidad de menos 3 a 0 en el Ujú. x a la 2 menos 4, o sea, en esta gráfica que dibujamos, como que está raro, Ah, ¿no? está bien. Sí, sí, sí. Yo me No estaba es olvidando que estamos creciente. en negativos. Claro. Está bien, O es sea, exactamente lo es que dijiste. Yo me olvidé que la estamos mitad integrando en y la mitad. negativos. Ahí Ahí va. va. Está muy bien lo que dijo la compañera. Estoy buscando esto. De este lado acá es creciente, ¿no? Perdón que me olvidé que estamos integrando en negativos también. Y este lado acá es decreciente. Entonces, en las particiones, en los intervalos que veamos de este lado, el máximo me queda en la punta de la derecha y los que veamos de este lado me quedan en la punta de la izquierda. Entonces está. Vamos a escribir qué es la suma superior explícitamente y vamos a ver que sale bastante bien. La suma superior de f con respecto a p te va a quedar igual a... Nuestra partición es, lo voy a escribir acá, el conjunto menos 3, menos 2, 1, 3. Entonces, lo que nos va a quedar es la longitud del primer intervalo, que es menos 2, menos 3, ¿no? Pues, o sea, lo que tenemos nosotros acá, que es lo que nos dice esta partición, que tenemos el intervalo menos 3 acá, seamos el menos 3 por acá, el 0 por acá, el 3 por acá, estamos particionándolo tomando el menos 2 acá, y el 1 por acá. La longitud del primer intervalo es menos 2 menos menos 3, y esto lo vamos a multiplicar por el supremo de f de x con x en el intervalo es en menos 3, menos 2. Ese es el primer término de la suma superior. Ahora, esto le vamos a sumar ahora la longitud del segundo intervalo, que es 0 menos menos 2. Recuerden que a pesar de que sean negativos los extremos de los intervalos, siempre es el valor de la derecha, ¿no? Si yo tengo un intervalo AB, independientemente de si A y B son negativos, su longitud siempre es B menos A. En el caso, por ejemplo, del intervalo menos 2, 0, te queda 0
menos menos 2, porque A es menos 2 en este caso. Ahí esto va a quedar exactamente igual. La longitud del intervalo por el supremo de... Ah, disculpen, me acabo de dar cuenta, el 0 no está en la partición, lo puse yo para guiar, pero el 0 no está en la partición, así que en realidad el que hay que tomar es... ahí me confundí, perdón. El primer término que escribí es el al respecto de ese intervalo. Ahora tengo que escribir al respecto de este de acá. La longitud de este intervalo me queda... queda 1 menos menos 2, ¿no? El extremo de este de acá menos el extremo de acá. Por el supremo de f de x con x en el intervalo s, que es este menos 2, 1. Más, ahora la longitud del intervalo 3, 1, que te queda 3 menos 1, por el supremo de f de x, tal que x está en el intervalo que me estoy fijando, que es 1, 3. Esto es lo que va a ser la suma superior, ¿no? ¿Con eso están de acuerdo? Sí. Bien. Ya está. Vamos a hacer esta cuenta. Tenemos que el primer intervalo nos queda menos 2 menos menos 3. Esto acá es menos 2, menos menos 3 nos da más 3. Entonces, esto nos queda igual a 3 menos 2, que es 1. Nos queda 1 por tal supremo este. Los dos ahí. Ahora, la longitud hacemos lo mismo para cada intervalo, y nos queda la longitud del segundo es 1 menos menos 2, o sea, 1 más 2, que es 3, por el supremo de f de x en el intervalo x, en el intervalo menos 2, 1, más 3 menos 1 nos da 2, 2 por el supremo en el intervalo s. f de x, tal que x pertenece a 1, 3. Bien. Ahora, como dijo la compañera, cuando la función está toda nosotros queremos calcular, tenemos acá dividido en intervalos, ¿no? Queremos calcular el supremo en cada uno de estos intervalos. Voy a borrar esto. Así. Nosotros dijimos recién que a la izquierda del 0, o sea, de este lado, la función es decreciente. Y de este lado, la función es creciente. ¿No? Entonces, cuando queremos calcular el supremo en el intervalo 1, 3, como de este lado la función es creciente, el supremo nos da acá. ¿Están de acuerdo con eso? Vendría a ser la imagen de 3 en la función, ¿no? Exactamente, sería f de 3. Ahora vemos bien cuánto es, pero como es creciente sabemos que el supremo nos queda acá, en este intervalo. Y de igual manera, como del lado izquierdo la función es decreciente, cuando vemos el supremo en este intervalo, me va a quedar en el valor de acá, en menos 3. ¿Sí? Eso se animan a poner, si se entendió. ¿Eso no sería el ínfimo? Porque No, el 3 porque es más chico que el ínfimo. fíjate cómo es la gráfica. Ah, claro, De este lado crece. hay que ver los f de x. Ah, va, exacto, hay que ver los f de x. Y f de menos 3 va a quedar más grande que f de menos 2, que será un valor por abajo. No sé bien cuál es, pero pues, la gráfica esta no está hecho muy bien, pero es un valor que está por debajo. Entonces está. Entonces ahora podemos usar eso para escribir cuál es el supremo en esos dos intervalos que vimos. El del medio es un poco más complicado, porque agarra un cacho de la función que es creciente y un cacho de la función que es decreciente, pero ahora lo vemos bien. Entonces podemos ir escribiendo la suma superior como 1 por el supremo, dijimos que en el intervalo menos 3 menos 2, ¿no? Que es lo que está acá, nos queda f de menos 3 más
El término del medio por ahora lo vamos a dejar igual, y ahora vamos bien cuánto es. F de x tan que x tan menos 2, 1. Más 2 por, y vimos que el supremo en el intervalo 1, 3, ¿no? En el acá, nos quedaba f de 3, por f de 3. Y esto lo vamos escribiendo, esto nos queda 1 por, la función es x cuadrado menos 4, entonces nos queda menos 3 al cuadrado menos 4, más 3 por el supremo de f de x en este intervalo. Más 2 por f de 3 te queda 3 al cuadrado menos 4. Esto es menos 3 al cuadrado me da 9, menos 4 me da 5, entonces me da 5 el primer término. Más este término que ahora vemos cuánto da. Más 2 por 3 al cuadrado me da 9, menos 4 me da 5, por 2 me da 10. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿se entendió? Sí. Y para darte cuenta cuál es el supremo en ese intervalo, ¿Sí? o sea, intuitivamente yo te diría que es el menos 2, pero porque como está centrada de cierta manera la función en 0 y avanza más para menos 2 que para 1, yo diría que es menos 2, pero bueno, eso como está bastante coloquial, no sé. Fue por ahí en realidad, sí. Porque es nomás darte cuenta que, o sea, si bien es verdad que no es como creciente en todo el intervalo, del 0 para la derecha la función es creciente, y del 0 para la izquierda la función es creciente. Entonces, ¿qué te dice eso? Está diciendo que te dice que cuando yo veo la función en este 1, como de 0 a 1 la función es creciente, el valor más grande del intervalo 0, 1 es el 1, ¿no? Es f de 1. ¿Eso lo ves? Sí, sí. Y de igual manera ahora decís, está, yo sé que del lado este el valor más grande me queda esto que está acá. Y del lado este de acá, como es decreciente, lo mismo. El valor más grande me da este. Entonces, sí o sí, el valor más grande de la función es o este de acá, porque son más grandes que el resto de valores. ¿Eso se entiende? Sí, sí. O sea, está. Si fuera, o sea, en el caso de que fuera la suma inferior, que tal, ya sé que no es, sería el 0 el valor en ese caso. Sería ver el valor más chico, claro, sí. Claro, en ambos casos el valor más chico en ambos intervalos es este, así que no tiene más remedio que quedarte 0. Está. En este caso, como nos pide el valor más grande, sabemos que de 0 a la derecha la función vale más grande acá, de 0 a la izquierda la función vale más grande acá, entonces lo único que hay que hacer es comparar esos dos valores y quedarnos con el más grande de los dos. ¿No? Solo tenemos que comparar f de, digo acá abajo, para el intervalo. Intervalo. Es menos 2, 1, ¿no? Si no me equivoco. Dejar bien por los dos, sí, menos 2, 1. Solo hay que comparar f de menos 2 con f de 1. Porque sí o sí, el valor más grande en todo el intervalo S me queda uno de esos dos. F de menos 2, lo que vale es, esto acá es menos 2 al cuadrado menos 4, que es 4 menos 4, que es 0, ¿no? Esto es 0. Y f de 1 te queda 1 al cuadrado menos 4, que te da menos 3. Entonces, comparo 0 con menos 3. 0 es más grande, ¿no? Y acá entonces lo que podemos decir es que el supremo
de f de x tal que x, que esto es lo que queríamos calcular, ¿no? Porque es lo único que nos faltaba calcular para tener la suma superior. El supremo este nos da igual a 0. Es lo que vimos recién. ¿Eso se entendió? ¿Se animan a poner por el chat o igual? Si no quieren hablar. Sí, se entendió. Al chat me estaban hablando y no me aparecía porque estaba tomando cámara, disculpen. No lo estaba viendo. Porque f de 3 y f menos 3 valen eso. ¿Para qué no estaba viendo esto? Vi que preguntaron que hacer un intervalo tan chico no es más fácil sustituir los puntos de la función y graficar. Sumo lo que está por encima de x y es 15. No entendí eso. Perdonen que no estaba viendo el chat. Ahora termino el ejercicio este y escucho las dudas que tengan de ejercicio. Pero se entendió que supremo 0, ¿no? Sí, se entendió. Entonces, esto acá da 0. 0 por 3 me da 0. Entonces el total de la suma superior me da 15. Que quiero creer que es una opción. Sí, es una opción. ¿Se entendió? Si quieren, si alguien no entendió, díganme y lo explico de nuevo porque no estaba viendo el chat, porque me estaba tapando los nombres. Está bien. Ese es el que habían preguntado, que era el 2 del parcial, el 2 de múltiple opción del parcial 2020. Estoy viendo que hay más gente que antes. La idea es subo, sí. Está bien. La idea de la clase de consulta esta es, para escucharme ahora, que hay más gente, que pregunten dudas sobre cosas que han estado haciendo, ya sea del práctico, de parciales viejos, o del simulacro, que no les haya salido y las vamos a ir viendo en el rato este. Así que díganme algún otro ejercicio que tengan dudas, que hayan intentado haber salido, que no sepan cómo hacer, y lo vemos. Sí, yo intenté hacer el 4 del parcial del 2017 y no 2017. pude. Tuve un problema ahí con el valor absoluto que me dice. Es sobre límites. ¿Segundo semestre o primer semestre? Segundo semestre. Segundo semestre de 2017. Segundo semestre 2017, está, les comparto. Profe, ¿te animás a subir un poquito ahí? Perdón, te comparto de nuevo. Sacamos una foto, igual y copiamos. Disculpa, pensé que ahí se ve, para que te comparto ahí. ¿Qué parte es la que preguntas? Un poquito más arriba. Voy. Ahí, perfecto, profe. Un poquito Está más abajo, bien. igual. Dale, Un gracias. poquito. Bien. Les comparto el que habían preguntado. Compartir, sí. Ahí deberían estar viendo el parcial, si no me equivoco. Y habían dicho. Este no era. Era el buen valor absoluto. El 4 puede ser. Ahí va, ese mismo. Bien. La mitad de las opciones de son para confundir nomás. Bien, tenés dos funciones. Una que en valor absoluto tiende a 6. Y otra, por arriba, tenemos una primera acá, que en valor absoluto cuando x tiende a 0 va a 6. Y tenemos por acá otra, que el límite de g de x sobre x, cuando x tiende a 0, tiende a 1. ¿Sí? Y nos pide como que es con eso deducir alguna cuestión, ¿no? Bien. Esto en realidad más que nada la idea es, si se fijan, cuando x tiende a 0, o sea, tenemos x tiende a 0, ¿no? Entonces, esto de acá tiende a 0, ¿no? El x. Entonces, 1 sobre x, puede ser, digamos, el límite de x tendiendo a 0 de g de x
sobre x es igual a el límite de, es una bobada, lo voy a poner, ¿no? Pero es hacer el producto este. G de x por 1 sobre x, ¿no? Con eso están de acuerdo, ¿no? Simplemente es separar en un producto el cociente ese. Y nosotros sabemos que nos dicen que este límite es 1. Ahora, la cuestión es, cuando x tiende a 0, 1 sobre x tiende a infinito. Digamos, cuando vas a 0 por la derecha, te va a más infinito. Cuando vas a 0 por la izquierda, va a menos infinito, pero en definitiva, este es un número que en tamaño, digamos, crece, ¿no? ¿Con eso están de acuerdo? Sí, sí. Sí, los demás se me ponen por el chat. Sí, están de acuerdo con esto, que el 1 sobre x tiende en módulo a más menos infinito, digamos. Bien. ¿Y qué nos están diciendo? Que el límite del producto de g con algo que tiende a más infinito nos da un numerito. Eso quiere decir que g de x tiene que tender a 0. Porque imagínense, si esto acá tendiera a L un número, L numerito por algo que va a más menos infinito, se te va a ir también a más menos infinito. Podría no existir el límite, pero es un número que crece un montón. Por otro lado, si el límite de g fuera 0, perdón, 0 no, si fuera si también fuera más infinito, también sería un número, el producto, si yo multiplico dos cosas que tienden a más infinito o a menos infinito, también se van a ir a más o menos infinito. Entonces, pero sin embargo nosotros sabemos que el producto nos da 1. Entonces, esto de acá no tiene más opción que tender a 0. Porque es la única forma de equilibrar ese 1 sobre x que crece mucho. ¿Eso lo ven? Claro, porque si es un número o más infinito, no es imposible que te dé uno, ¿no? Exactamente. Lo pueden empezar por absurdo si quieren. Supongamos que el límite de g de x no es 0. Entonces eso. O un número. O sea, podría no existir, pero o sea, o sea, a lo que voy es que esto tiene que tender a 0, porque si eso no tiende a 0, cuando lo multiplico por algo que es más infinito, que algo que tiene infinito, más o menos infinito, sí o sí el límite te va a dar también más o menos infinito, y no hay chance de que te dé 1. ¿Lo ven los demás? ¿Se animan a poner? Si no, trato de que mejor. Está. Pero una pregunta, si el límite tiende a 0, ¿no? O sea, si g de x tiende a 0, ¿no te debería dar 0 ese límite? Y no porque es 0 por más por algo que tiene infinito es indeterminado. O sea, no puedes, así nomás con la información que tenés, no puedes decir que sea 0 o número o nada. Ah, ¿Se claro, acuerdan? claro. Pero cuando tengo un límite de algo que tiende a 0 por un límite que tiende a infinito, el producto no es indeterminado. ¿Qué significa eso? No que no exista, sino que con sola esa información no puedes saber cuánto vale el límite. Bueno, entendí, se animan a solo un sí por el chat, tampoco hubo quejas, así que Ahora yo supongo que no más o entendí. O menos. sea, cero, algo Ujú. que tiende a 0 por algo que tiende a infinito te da 1. No necesariamente, pero digamos, esto es algo que sabemos nosotros. Esto nos lo dan como hipótesis, que el límite de g de x sobre x nos da 1, es algo que tenemos gratis, Sí, sí. porque es parte de la hipótesis de ejercicio. Lo que yo digo es que si el límite de g de x no fuera 0, como 1 sobre x tiende a infinito cuando x tiende a 0, el límite del producto no me puede dar 1. Te daría infinito si fuera un número, ponele. Exactamente. Por ejemplo, por un número, etcétera, te daría Otras te cosas. daría infinito. Ahí va. Entonces, para que te dé 1, la única chance es que el límite de g de x sea 0. ¿Sí? Ahí va.
Esto se basa, como decís, no es que valga siempre esto. Se basa en que sabemos que el límite del producto de S nos da 1, nos lo da la letra. Pero está, y ahora, entonces está, ¿qué es lo que tenemos? Anoto por acá lo que tenemos. Elegí otro color porque el amarillo está horrible, no sé de nada. Tenemos que el límite de x tendiendo a 0 de g de x es 0. Eso es lo que dedujimos con lo primero. ¿Qué es lo que vamos a... ¿Qué mandaron? ¿Es equivalente? ¿A qué te referís con que sea equivalente? Preguntaron por el chat. No hay imagen, mandaron una imagen, no sé qué es. Dale, dale. Ahora terminamos este y lo vemos. Es equivalente a 1 sobre x, gx. Sí. Sí, pero creo que en el teórico no vieron lo que significa equivalente. O sea, digamos, es verdad eso que decís, son equivalentes, no es necesario, digamos, para ese ejercicio. Bien, entonces tenemos esto, ¿no? Esto es lo primero que tenemos. Y ahora, la otra cosa importante que hay que ver es que esta cuestión de acá, que el límite del valor absoluto de f de x cuando x tiende a 0 sea 6, significa que f está acotada en un entorno cerca de 0, vamos a poner. De 0. Eso es, no sé si se acuerdan, en el teórico hay un resultado que dice que cuando el límite existe, el límite en un punto de una función existe, significa que la función está acotada en algún entornito. ¿Eso les suena? Sí. O sea, pero si no, lo que pueden pensar es que cuando el límite... Sí, es simple, es eso, es simple el resultado. Cuando el límite existe, está... ¿Por qué? Es importante remarcarlo, están preguntando en el chat, porque cuando vos tenés el límite de una función acotada por una que tiende a 0, el límite tiende a 0 de ese producto. Ese es un resultado que también se ve en el teórico. O sea, nosotros tenemos f 0 multiplicada por g, ¿no? Tenemos f de x por g de x. Esta de acá tiende a 0, y esta de acá, como tiende a un numerito, no tiene por qué tener un numerito, pero está acotada, entonces hay un resultado que nos dice, o sea, esto tiende a 0, esto es acotado, entonces su producto tiende a 0. Eso es lo que nos dice el resultado. Eso está en el teórico, y no sé, capaz que para algo es una intuición de que es cierto, no sé. Es como vos estás diciendo que el valor absoluto de f de x, cuando se acerca a 0, tiende a 6. Eso significa que está muy cerquita de 6. Como que yo veo la gráfica y hago zoom, veo que cada vez se acerca más a 6. Y lo estoy multiplicando por un número que es cada vez más chico. Cuando hago un número cerquita de 6, es como por un número que se acerca mucho a 0, es como hacer 6 por 0, en algún sentido. Entonces el 0 gana, y terminando 0. Está acotado entre menos 6 y 6, pregunta. No. O sea, bueno, sí, si querés. Que está acotada en realidad, no quiero decir la definición porque los va a marear más que nada, pero significa que hay algún entorno donde... ¿Qué teórico? ¿En qué clase está? No sé que están las notas de continuidad y límites. Si quieren escribo lo que significa acotada. No lo quería escribir porque es medio como técnico, pero... Ahora paso a compartir lo otro. No te voy a dejar hacer esto ahí. Y acotar en un entorno lo que significa es que existe... acotada en un entorno. No me parece igual tan importante que sepan, lo voy a escribir para que les hagan una idea, pero no me parece importante que sepan exactamente lo que significa, sino como una intuición de qué significa esto. Lo que significa es que existe un delta mayor que 0, y existe un delta mayor que 0, y un
M mayúscula número real, tal que en un entorno... Tenía que ver, perdón, que esto no tenía muy claro. Acotar en el entorno de un punto. Yo lo escribo. Acotar en un entorno de A, digamos, ¿no? A un punto, significa que existe un delta mayor que 0 y un M real, tal que si el valor absoluto de x menos a es menor a delta, si se acuerdan, esto quiere decir que x está a distancia menor a delta de a, entonces f de x es menor o igual a m, ¿no? Esto es lo que significa. ¿Qué es en una función graficada? Es simplemente que yo tengo a por acá, tengo la función que hará alguna cosa, ¿no? ¿Qué significa eso? Que doy un entornito de a, ¿no? Esto acá es el entorno de tamaño delta, o sea, esto es a más delta, esto es a menos delta, tal que cuando yo veo la función en este entornito, ¿no? Que me termina quedando esta parte acá del medio, hay un valor m que me queda por encima de la gráfica para todos los valores del entorno. De hecho, en funciones, esto cuando el límite en A existe, o cuando la función es continua en A, es gratis, siempre lo tienen, porque pues siempre el dibujo es parecido a esto, no importa la demostración, pero eso siempre está en el teórico y siempre vale, está acotado. En cambio, casos en los que puede pasar que no está acotado, por ejemplo, si hacen 1 sobre x en 0, ¿no? La función hace algo así acá, y por acá hace algo así. Entonces, o sea, algo así. Entonces, para cualquier entorno que ustedes tomen de 0, de esta función, ¿no? Si se fijan, agarra valores de acá del medio, que son muy grandes, crecen cada vez más, y también valores de por acá, que crecen cada vez más. Entonces, por ejemplo, en 0, 1 sobre x no estaría acotado, que es coherente con el hecho de que no existe el límite de f de x en 0. ¿Sí? Ahí va, que si existe el límite está acotado, sale la definición del límite exactamente. Y después hay como un teorema o lema, no sé cómo quieran llamarle, que dice que si f de x está acotada en A y g de x tiende a 0 en A, entonces el límite de x tendiendo a del producto de ellos es igual a 0, que es lo que vamos a usar en el ejercicio que estamos viendo ahora, que creo que no lo remate todavía. Vuelvo al parcial. El límite de f de x existe siempre en ese caso. Si está acotada, no tiene por qué existir necesariamente. Podría ser, por ejemplo, no sé, una función constante, ¿no? Que por acá viene en este valor, hasta el 1, ¿no? Cuando tenés el 1. Y después del 1 es constante por acá. Esta función de acá está acotada en un entorno, ¿no? Porque si yo agarro un entorno de 1, por ejemplo tengo que el cacho de gráfica que me quedo es este. Yo puedo dar un numerito, tal que el valor absoluto de la parte que me queda dentro del entorno me queda más grande que lo que tenía, por ejemplo. Imagínate que esto era 1 y esto es menos 2. Si yo tomo m igual 3, el valor absoluto de cualquier punto me queda menor a 3. Entonces está acotada en este entorno, ¿no? Pero el límite acá no existe. Si te fijas, el límite por este lado me da menos 2, el límite por este lado me da 1, entonces el límite por izquierda y por derecha me da distinto, entonces el límite no existe.
Sí, eso estaba respondiendo en el chat que preguntaron si está acotada la función existe el límite. No, eso no es verdad. Si existe el límite está acotada en el entorno, pero si está acotada en el entorno no tiene por qué existir el límite. Vuelvo a el parcial, que era lo que me habían preguntado. No sé por lo que había escrito, pero lo que teníamos, lo escribo rápido, lo importante es que el límite de x tendiendo a 0, de g de x, es 0, y que el límite, que f está acotada en un entorno de 0. Y todo está. Entonces, cuando hacemos el límite de x tendiendo a 0 de f de x por g de x, tengo una que tiende a 0 y otra que está acotada, el límite de este me da 0, que es la opción A. Una pregunta. ¿Sí? A mí todavía no me cierra cómo hicimos para llegar que g de x tiende a 0. Repito. Puede ser que exista el límite para lo que me preguntaron, pero... respondo, ya explico eso de nuevo. Ya preguntaron si puede ser que exista el límite de una función en valor absoluto, pero no el límite de la función. Y sí, eso es cierto. Profe, Sí, ¿no se puede pasar el X para el otro lado? el x para el otro lado, ¿en qué sentido? Está G de X sobre X y pasás el X para el otro lado. Multiplicando. Voy. Está dividiendo, lo pasás multiplicando. No sé si se puede hacer esa operación en límites. No me queda claro, la quiero escribir bien. Decir que tenemos esto es igual a 0, si podemos pasar multiplicando el x. Igual a 1. Sí. Igual a 1, sí, por ejemplo, eso es una forma de verlo. Creo que se puede. Vamos a escribirlo. O sea, nosotros tenemos que este límite de acá es 1, ¿no? Y sabemos además que el límite de x tendiendo a 0 de x es 0, ¿no? Entonces, prácticamente por definición. Lo que dice el compañero es podemos multiplicar estos límites. O sea, yo tengo que el límite de x tengo que el límite de dos funciones, ¿no? Si quieren, g de x sobre x lo pueden pensar como otra función distinta. Entonces lo que puedo decir es que el límite de x tendiendo a 0 de g de x sobre x por x es igual a el producto de los límites, que es 1 multiplicado a 0. Acá se me cancelan los x y lo que obtenemos es que el límite de x tendiendo a 0 de g de x tiene que ser 0. Estuvo buena la idea para verlo más claro capaz. Se dice que G de X es equivalente a X. ¿Algo así o no? Sí, creo que sí, pero no. O sea, sí, pero no lo vieron en teórico, o sea, no, como que no tiene ningún significado eso realmente todavía. Ahí va. Pero sí, o sea, creo que en el una forma para verlo más formalmente, pues entiendo que creen que no se puede hacer esto, voy a borrar todo. Lo escribo, cambio lo que estoy compartiendo. Si quieren, lo que podemos hacer es así. Entonces tenemos. ¿Qué información tenemos? Que esto acá es 1. Y que el límite de x teniendo a 0 de x es 0. Es verdad que, o sea, no puedes tan gratuitamente pasar x multiplicando. Lo que digo es que en este caso se puede porque lo que formalmente lo que habría que hacer es decir, bueno, defino la función h de x igual g de x sobre x si x es distinto de 0, ¿no? Porque esto está definido bien. O sea, el único problema de g de x y de x es cuando x vale 0, porque dividir entre 0 no podemos. Y pero entonces cuando x es distinto de 0, yo puedo definir la función de esta forma, como g de x sobre x, y si x es distinto de 0, digo 1 si x igual a 0. ¿Se entiende cómo se define esta función?
Ah, ok. Entiendo. Igual lo voy a escribir bien, así queda escrito, pero nosotros podemos definir esta función y que sabemos que el límite de x tendiendo a 0 de h de x es igual a 1, porque cuando x tiende a 0 no nos queda más que la función de arriba, ¿no? ¿Se acuerdan que para el límite nunca nos importa el valor? Cuando quiero hacer el límite de x tendiendo a 0, el valor de la función en 0 no importa, solo importa cómo se comporta cerquita. Pero cuando x es distinto de 0, h de x vale igual que g de x sobre x, y el límite ese nosotros sabemos que es 1. Entonces, esto de acá lo sabemos. Y tenemos lo mismo que está arriba, límite de x tendiendo a 0 de x es igual a 0, y hay un teorema que te dice que cuando yo multiplico dos funciones que tienen límite, el límite del producto me da el producto de los límites. Entonces, límite de x tendiendo a 0 de h de x por x es igual a 0, ¿no? Porque es igual a 1 multiplicado 0, que es 0. Sin embargo, h de x, ahora escribo lo que es h de x. Cuando x es distinto de 0, h de x vale g de x sobre x por x, y cancelo estas cosas, y me queda el límite de x tendiendo a 0 de g, que es lo que nosotros queríamos ver que era 0. ¿Sí? Ahí está como escrito bien formal y todo lo que habían preguntado de por qué el límite de g de x es 0. Bien. Así que ¿eran de alguna otra duda o pasamos al ejercicio que habían pasado antes? Muchas gracias. Entonces, ¿la respuesta cuál era al final? Digo, era la A. Les comparto si en cuál es. ¿Se puede hacer el límite de f de x por g de x, aunque es posible que f de x no exista un límite? Sí, porque está acotado. Eso es la moraleja, si querés. Se puede porque sabemos que está acotado. Ahí va. Como f está acotada, ahí están viendo, ¿no? Como f está acotada, y la estoy multiplicando por algo que tiende a 0, esto acá me tiene que dar 0. Entonces esta es la correcta. Los resultados que estamos usando sería eso, que el límite de una función acotada por una que tiende a 0 te da 0, independientemente de si existe el número del límite de la función que está acotada. Podría no existir, pero no importa. ¿Sí? Voy a descargar el que habían pasado. Profe, una consulta. Sí. En el cuestionario había un ejercicio que era acerca de particiones. Y una de las particiones era 1 raíz de 6. Sí. Entonces, o sea, y 1 raíz de 6 yo lo interpreté como que era menos 2,4 y más 2,4, lo que haría 0,4 y menos 0,4, algo así. O sea, está diciendo cuánto vale raíz de 6, digamos, como número con coma. Sí, claro, sí, estoy aproximando. Ah, sí. Entonces me estaban dando una partición de un intervalo entre 0 y 1, pero a la vez me daban una partición que no estaba en el intervalo. Me decían, bueno, tomate estas particiones en el intervalo 0, 1, 0,2, 0,4, 0,6. Y después me dieron una negativa, nada que ver, que no pertenecía al intervalo. Yo le puse falso, o sea, como que eso no era una partición o algo así, y me salió verdadero, o sea, como... Ahora está en el cuestionario ese, ahora lo revisamos. Ahora lo revisamos y lo vemos bien. Quiero ver que lo habían pasado hace un rato, Me parece que te apareció verdadero porque no era más menos, sino que solo te aparecía 1 sobre raíz de 6. Por eso, yo lo interpreté como al raíz de 6 como dos números al mismo tiempo. Claro, como más menos raíz de 6. Claro. Pero ¿qué se hace? Ya te entendí, claro. Sí, no, o sea, raíz de algo siempre, o sea, por definición es el positivo, creo. Sí, siempre es el positivo. Pensalo como el positivo. Si te dicen raíz de 4, a pesar de que menos 2 al cuadrado también te da 4, raíz de 4 tómalo como 2. Pues la raíz es una función, digamos. Es una función que, dado un número, te asocia el número positivo, que cuando lo elevo al cuadrado, me da
Pero Yo comparto que consideré los dos, por eso, o sea, yo me esperaba una trampa en ese ejercicio, digo, porque me estaban dando 4 puntos y me pedían poner verdadero y dije, la trampa debe ser en el raíz de 6, que son dos números al mismo tiempo y uno es negativo. sí, no, creo en ese no por trampa. Cuando te ponen raíz de algo es el positivo mayor o igual que ceros. Es la imagen de raíz. La comparto que a mí me pasó hace un rato. Si se animan a mí me ha pasado esto hace un rato. No sé bien cuál es la pregunta. O sea, que X verifican eso. Ahí va. Bien. ¿Eso para todo x mayor a 0? No sé. ¿X en qué condiciones? No se Esto sabe. pasó recién, asumo que es cualquiera. Asumo cualquiera. Está. Primero que nada, ese primer pasaje está bien. Porque simplemente, si querés lo que estoy haciendo es, al lado izquierdo le resto esto, y al lado izquierdo hago lo mismo. Si yo sumo lo mismo, digamos, de ambos lados, la desigualdad se mantiene, ¿no? Cuando yo sumo estas cosas. No, que digo que el primer pasaje, del primer renglón para el segundo, está bien. Esto acá está bien, porque, digamos, vos tenés es como que vos tenés una desigualdad. Si yo tengo una desigualdad, ¿no? Y sumo lo mismo de ambos lados, la desigualdad se mantiene. Entonces yo tengo 1 sobre x más 1 sobre x más 1, y si le sumo esto acá, menos 1 sobre x más 1, si yo del otro lado de la desigualdad sumo lo mismo, ¿no? Hago más menos 1 sobre x más 1, sigue siendo válido. Y ahora, esto acá se me cancela con esto acá, entonces lo que me queda es 1 sobre x mayor a menos 1 sobre x más 1, que es lo que está en el primer renglón. Así que eso está bien. Después lo que hiciste fue multiplicar. Claro. Ahí es donde hay que tener ojo. Cuando vos multiplicás por algo, ¿no? Vos tenés una desigualdad y querés multiplicar ambos lados por lo mismo. Para que la desigualdad se mantenga, el número por el que multiplicás tiene que ser positivo. Porque si es negativo, se invierte la desigualdad. O sea, se pasaría para el otro lado, eso también es cierto. Pero aparte tenés que tener cuidado de que el x sea positivo. O sea, lo escribo acá. Para luego paso a la hoja nueva. Ahí estaban diciendo en el chat, es verdad, es lo que tienen que hacer. Hay que tener cuidado del signo de cuando multiplico. Va a haber que dividir en casitos y ver más o menos qué pasa. Paso al bloque, así. Hay que considerar que no pueden ser, creo, x no puede ser 0 ni menos 1, ¿no? ¿O sí? O sea, primero puedes suponerte, hay que ver cada caso en realidad. Claro, que hacer un Hay que estudio. ver cada caso. Hay como un estudio ahí medio tedioso, pero está. Para resolverlo es. Lo que nos pide es resolver esto, ¿no? 1 sobre x más 1 sobre x más 1 mayor a 0. Lo que ha hecho la compañera es, haces primero paso uno para el otro lado. Esto acá es sí, solo sí. 1 sobre x es mayor a menos 1 sobre x más 1. Sí, hay que ver el dominio eso. Por ejemplo, ahora, ¿qué nos gustaría acá, no? Tenemos esto. Primero, lo que nos gustaría es sacar los x de abajo de la fracción, porque los x abajo de la fracción molestan. Para pasarlos hacia arriba, están diciendo una forma de hacerlo se podría sacar como un denominador. Esa es una forma. Otra es seguir con lo que hicieron. Ambas funcionan. Pero, o sea, lo que nos gustaría es sacar los x de abajo. Entonces, para yo de acá sacar el x que está acá, lo que tengo que hacer es pasarlo multiplicando para este lado. Y el tema es que para que la desigualdad se mantenga, x tiene que ser positivo, ¿no?
O sea, te quedaría, si yo paso, si x es positivo, entonces yo puedo pasar el x multiplicando para el otro lado y me queda 1 mayor que menos x sobre x más 1. Si x es positivo. Si es negativo, lo que va a pasar es que se va a invertir la desigualdad. Pero ese caso ahora lo vemos. Y ahora de nuevo, nos gustaría sacar también el x más 1 que tenemos ahí. Me gustaría pasarlo para el otro lado, multiplicando. De nuevo, para poder hacer eso, o sea, es como que acá tenemos un primer caso, y ahora tenemos, en este primer caso tenemos otro casito, que es si x más 1 es positivo, que en realidad esto es gratis, porque si x es positivo y le sumo 1 también me da positivo, pero no importa, vamos a hacerlo igual. Si x más 1 es positivo, entonces lo que tenemos es que x más 1 nos tiene que dar mayor a x, ¿no? Menos x, perdón. Ahí lo ven, pasé para el otro lado del x más 1 que estaba dividiendo. Exacto. Ahí va. Pues cuando tenés dividiendo, yo tengo en una ecuación una desigualdad, tengo dividiendo un número, y lo que va a pasar para el otro lado lo tengo que pasar multiplicando. Entonces te queda esa desigualdad ahí, y ahora paso el x si quieren paso el x lo paso sumando para el otro lado y me queda 2x más 1 mayor a 0, que es equivalente a 2x mayor a 1, menos 1 no. Y esto es equivalente a x mayor a menos 1. ¿Vale? Igual esto es como un casito y hay que tener en cuenta también que o sea, voy a hacer una recta real acá. Estamos bajo la hipótesis de que x tiene que ser positivo. Para que esto valga, y x más 1 tiene que ser positivo. Entonces, no es todos los valores mayores a menos un medio, porque hay valores negativos ahí que no nos van a andar. Lo que tenemos es que entre 0, en números más grandes que 0, porque lo tomé positivo, va a valer esta desigualdad. De acá para acá. ¿Sí? ¿Se entiende por qué no agarro todos los que son más grandes que menos un medio? Porque estoy bajo la hipótesis de que x tiene que ser positivo, en este casito. Porque a lo que voy es, vos tenés el menos un medio por acá, ¿no? Nosotros llegamos a la conclusión de que valía, entre comillas, si x es más grande que menos un medio. Por ejemplo, un número que cumple eso es menos un cuarto, que está metido por ahí, ¿no? Pero el tema es que para nosotros llegar a esta ecuación de acá, tuvimos que suponer que x era positivo, y también que x más 1 era positivo. Y menos un cuarto no verifica eso. Ahí va, es como, de los que verifican esto, me quedo con los que son positivos. Y hay que ver el resto de casitos. El otro casito posible sería el 1.b, que sea si x más 1 es negativo, ¿no? Pues esto lo supusimos para pasar multiplicando a el x más 1 Pero en realidad este caso no hay que verlo, porque esto se contradice con x mayor a 0, ¿no? Porque si x es mayor que 0, x más 1 también es mayor que 0. Entonces este caso no nos va a dar ninguna solución. Y después el otro caso que nos queda es, habíamos supuesto que x es positivo, hay que ver si x es negativo. X igual 0 se puede ver medio mal, pero está. Entonces vamos 2. Si x... Si x es negativo, tenemos, que era lo que teníamos, ahí va, nosotros la desigualdad que teníamos era 1 sobre x mayor que menos 1 sobre x más 1. Esto es lo que tenemos que vale siempre. Cuando x es negativo y yo paso multiplicando, lo que obtenemos es 1, o sea, paso del x para otro lado, me queda menos 1 por x sobre x más 1,
Pero no sé si se acuerdan que cuando yo multiplico por un número negativo una desigualdad, la desigualdad se da vuelta. Profe, pero, ¿Sí? disculpe, capaz yo estoy equivocado, pero eso va a pasar en el intervalo entre 0 y 1, y menos 1, porque si es menor a menos 1, se va a dar vuelta el signo por una X, pero cuando pasan los otros se van a dar vuelta de vuelta. Vio que usted tiene 1 sobre X, ¿no? Y del Sí, otro no, lado sí, tiene... ¿Me expliqué o no? creo que sabes lo que es, sí. Uno de los casos que te queda es el intervalo ese. Ahora lo escribo bien. Ah. Me parece que es lo que dijiste. Pero está, volviendo a lo que estábamos, ¿qué hicimos para pasar de acá a acá? De este para acá. Multiplicamos por X en ambos lados. Pero X es negativo. Cuando multiplico por un número negativo, una desigualdad se invierte. ¿Eso lo recuerdan? Acuérdense porque eso es medio importante para. Es como una de las cosas en las que se pueden equivocar trabajando con desigualdades. ¿Solo con la multiplicación pasa o con la división también? Y es que sí, con la división también pasa. Porque dividir no es más que multiplicar en realidad. Cuando dividís sí, pasa también. Si divido entre un negativo, Es multiplicar por el inverso. multiplicar por el inverso de un negativo, el inverso de un negativo también es negativo, entonces se te invierte la desigualdad. Como 0 no tiene inverso, por eso es que no se puede dividir entre 0. Bueno, exacto. Pero tenemos esto acá, ¿no? Estamos parados en esta igualdad ahora. ¿Qué queremos hacer ahora? Pasar el x más 1 para el otro lado. Y acá habría que de nuevo dividir en casos. El caso 2a, ¿sí? Yo creo que, o sea, es un poco de práctica de darte cuenta. Es Porque una vamos a esto. reglita. Es una reglita. ¿No? Sí, yo qué sé. O sea, para mí es como que. ¿Vos qué buscás cuando tenés este ejercicio? Buscás de alguna forma llegar a una desigualdad del estilo x mayor a tanto y menor a tanto, ¿no? Porque eso te da un intervalo. Ujú. Para mí es cuando estás trabajando con desigualdades, tener en cuenta que, o sea, puede ser importante, porque si yo tengo que multiplicar por x, imagínate, y tengo una desigualdad, ahí sí o sí voy a tener que dividir en casos. En ese caso, por ejemplo, sí voy a tener que tener en cuenta qué pasa si x es mayor que 0 o si es menor que 0. También otras veces en las que hay que tenerlo en cuenta un poquito es cuando tenés valores absolutos, porque el valor absoluto, si querés, es una función partida. Que el valor absoluto de x, ¿qué hace? Vale x si x es más grande que 0, y vale menos x si x es menor a 0. Cuando hay valores absolutos, entonces a veces está bueno tener en cuenta el dividir en casos según x, y creo que esos son la mayoría de las veces. Bueno, me parece que hay una forma más fácil de hacer que es lo que había hecho el compañero al principio, que yo quería seguir por acá para que veas cómo puede ser con esto, pero sacando denominador común creo que queda más fácil, me da la impresión. Esto entienden cómo se terminaría, lo dejo para que quieran terminarlo, o sea, tengo que ver si x sería 2a, entonces yo quiero pasar el x más 1 multiplicando por acá. Entonces, para poder pasarlo multiplicando y que se mantenga la desigualdad, tengo que suponer primero x más 1. Un caso sería x más 1 mayor que 0, y ahí tengo que ver cuáles valores obtengo. Y el otro caso sería x más 1 menor a 0, que se invierte de nuevo la desigualdad y ves qué pasa. ¿Verdad? Eso es una forma de terminarlo, lo dejo por que quieran, pero otra forma que me parece que es un poco más sencillo es directamente sacar factor común. Hay bastante en el. Esto están preguntando de dónde es este ejercicio, no estoy seguro, me lo pasaron. Ahí va. Otra forma, ¿qué queremos calcular? Esto, 1 sobre x más 1 sobre x más 1 mayor a 0. Si sacamos factor común, lo que nos va a quedar es. Esto acá es x más 1 más x sobre el producto, ¿no? X por x más 1. Esto es factor común. ¿Se acuerdan cómo es? Es si tengo 1 dividido a más 1 dividido b,
esto es igual a B más A por dividido A sobre... La forma extensa de ver que esto es verdad es decir, bueno, 1 sobre A es igual a B dividido A por B, ¿no? Porque el B se cancela y me queda 1 sobre A. Y hago algo parecido acá. Hago A dividido A por B. Esta desigualdad ¿se ve? Esta desigualdad, perdón. Y ahora tengo el mismo denominador en ambos casos. Entonces, esto acá me queda igual a B más A dividido A por B. Entonces acá lo que estoy haciendo es lo mismo, solo que estoy diciendo a esto le estoy llamando A esto le estoy llamando B, entonces abajo me queda A por B, y arriba me queda A más B, o B más A, como prefieras. Pero en definitiva, como lo que está acá arriba, estas dos cosas son iguales, entonces encontrar los X que verifican esto es igual a encontrar los X que verifican esto. No, eso, ojo que eso no se puede. Si vos tenés vos decís tipo tengo 1 sobre X, le sumo 1 acá, y sumo 1 acá, decís. No, eso no se puede. Por ejemplo, fíjate, 1/3 no es igual a 1 más 1 dividido 3 más 1. Esto es igual a 2 dividido 4, que es igual a 1/2. Fíjate que eso no vale siempre. Sí podés multiplicar y dividir por lo mismo, porque multiplicar y dividir por lo mismo es multiplicar por 1. Pero no. Entonces, para sacar denominador común, haces esta cuentita que está ahí. Eso es igual a 2x más 1, ¿no? Lo que está arriba, porque tengo 2x. Digo, x sobre x más 1. Y quiero que esto sea mayor a 0. Y acá sí puedes dividir en casos. Decís, si x por x más 1 es menor a 0, ¿no? Esto es un caso, ¿no? Voy a escribirlo. Caso 1. Si x por x más 1 es menor a 0. Y el otro caso sería si x por... Siguen quedando un montón de casos igual ahora que veo. Capaz que es un poco más ordenado, pero... Ahí va. Y una vez tenés eso, hacer el signo como en el liceo un poco. Porque, o sea, en el caso 1, ¿no? Por ejemplo, vamos a resolver el caso 1 y el otro es muy parecido. Si x por x más 1... ¿sí? Si uno es negativo, ¿el otro no debería ser negativo también? Porque si lo dividís o multiplicás por un positivo y el otro es negativo, te va a quedar Acá decís, menor a 0, ¿no? Claro. Sí, exacto. Eso va a ser algo lo que quiero decir. Mm. O sea, en el caso 1, si tenemos que x por x más 1 es negativo, ¿no? Que es esto acá, para que el cociente de ese me dé positivo, tenemos que esto acá tiene que ser positivo. O sea, como esto es... lo escribo como... ¿No podés eliminar el denominador? ¿O si lo eliminás perdés cosas? Sí, puedes un poco. O sea, como x, es lo que voy a poner acá, como x por x más 1 es negativo, para que 2x más 1 sobre x por x más 1 sea mayor a 0, que es lo que querés, tiene que ser lo de arriba también negativo, ¿no? 2x más 1 menor a 0. Pues si yo tengo un número negativo dividiendo un número negativo, me da positivo. En cambio, yo tengo un número positivo dividido por un número negativo, me da negativo. Entonces, la única forma de que valga esto es que ambos sean negativos, ¿no? ¿Eso lo ven? Para que valga esto,
Si yo sé que lo de abajo es negativo, lo de arriba también tiene que ser negativo. Porque es como multiplicar negativo por negativo. Claro, ¿no? Porque menos por menos más. Entonces, Claro, exacto. la única O sea, además forma que, es que los dos sean negativos. ahí va. Si esto de acá arriba fuera más, yo sé que lo de abajo es menos, entonces más por menos me da menos, y eso es que sea menor a cero. O sea, no, pues, o sea, mayor que cero no es más que decir que sea positivo el número. ¿Se ve eso? Si te marea, quédate con el otro, que capaz que es más ordenado. ¿Qué es lo que para ver estamos cómo funciona. buscando, profe? No, estaba viendo Hacer otra un- forma de hacerlo lo de antes. De cómo ¿Pero es un otra forma análisis de signo o hallar el X que da la va a haber que solución? hacer un análisis de signo en el sentido de que para que x por x más 1 sea menor a 0, te va a quedar o sea, va a ser ver el polinomio y. O sea, va a haber que ver el signo, sí. Profe, pero, o sea, ya en 2x más 1 sobre x por x más 1 abajo, ya podríamos, arriba digo, ya podríamos haber hecho el signo, o sea, sabemos que el de arriba tiene raíz x igual menos un medio, y el de abajo tiene raíz 0 y menos 1, y ya está. Ah, también pueden hacer eso. No me O acuerdo sea, bien. estamos haciendo una re larga, Está bien, está bien. porque es También mucho más pueden hacer eso. complicado esto en realidad, Sí, está bien. Pueden hacer signo de una y lo tienen. Me he olvidado que se puede sacar bien el signo este. y ya está, sumás los signos y te queda para qué intervalos. Bueno, vamos. Voy a hacer eso. Perdona que me olvidé que se podía calcular bien el signo esto. Signo de 2x más 1. Y el signo de. Queremos esto acá, ¿no? Vamos a comparar en algún sentido el signo de estas cosas. 2x más 1 vale 0 en x igual a 1 medio. Gracias, Luciano, creo que fue que lo dijo. Menos un medio. Menos 1 medio, perdón. No, no, no. Acá, menos 1 medio, la función vale 0, ¿no? Porque me queda 2 por menos 1 medio, me da menos 1, más 1 me da 0. Cuando tomo valores más grandes que menos 1 medio, por ejemplo 1, me queda 2 por 1 más 1, que es 3, o sea, positivo. O sea, de este lado acá, la función es positiva. Y lo mismo pasa, algo parecido pasa para este lado. De este lado me queda negativa la función, ¿no? O sea, yo tengo acá negativo, acá positivo. ¿Sí? Y ahora, este de acá, para ver el signo, pues lo que pueden fijarse es que esto de acá tiene raíces. Esto es un polinomio, ¿no? Pues si desarrollan esto de acá les queda un polinomio. Y cuando yo tengo un polinomio factorizado así, yo sé que las raíces son x igual 0, porque si yo pongo x igual 0 acá, me da 0 por algo que es 0. Y la otra raíz que me queda es x igual menos 1. Porque si yo pongo x igual menos 1, esto acá me da 0, y 0 multiplicado por otra cosa me da 0. ¿Sí? Entonces esto acá tiene raíces. El 0 por acá, ponele, y el menos 1, un numerito por acá. ¿Eso es serio? O sea, yo quiero ver las raíces de esto acá, ¿no? X más 1 igual 0. Y esto es si x es igual a 0 o si x más 1 es igual a 0, ¿no? O si yo multiplico dos cosas, el producto de dos cosas me da 0, si solo si una de esas dos cosas es 0. Entonces tengo dos casos. Que el primer término, ¿no? X sea 0 o x más 1 es igual a 0. ¿Sí? Y x más 1 igual a 0 significa x igual menos 1. ¿No? Pasó el 1 restando por allá. Entonces ahí obtuve las dos raíces de x por x más 1. Son menos 1 y 0. Y para calcular el signo, es algo que es en el liceo, me he olvidado, lo que puedes hacer cuando es un polinomio, ¿no? Pongo las dos raíces y veo qué es lo que vale en los cachos del medio. Veo que vale acá, veo que vale acá y veo que vale acá. Para ver lo que vale en cada intervalo, simplemente alcanza con tomar un valor cualquiera que esté en el intervalo y evaluar la función. Por ejemplo, para ver cuánto vale acá la función en el intervalo este, el primero.
voy a tomar este menos un medio, ¿no? Menos un medio es un valor que está entre menos 1 y 0. Y cuando hago la cuenta, cuando evalúo esto, ¿no? Esto es f de x, si querés. Cuando evalúo esto en un medio, me queda menos un medio dividido menos un medio más 1. ¿Sí? Ahí eso lo es. Solo puse, en vez de poner x, puse menos un medio. ¿Se ve eso? No. Menos un medio más 1 es un medio. Entonces todo acá lo que me queda es menos un cuarto. ¿Sí? Entonces está, medio negativo. Tomé un valor ahí en medio, entonces sé que la función es negativa en este lugar de acá. Y ahora hay que hacer lo mismo para cada lado. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, tomo el 1 por acá. Y hago 1 por 1 más 1 me da... Hago 1 por 1 más 1. Esto es 1 por 2 igual 2, que es positivo, entonces de este lado acá la función me va a dar positivo. ¿Sí? Estoy yendo más rápido porque es la misma idea que antes. Pero se ve que te da positiva. Lo escribo. Tomo x igual 1 y en vez de poner, o sea, en lo de acá pongo 1 en lugar de x, entonces me queda 1 por 1 más 1, que es igual a 1 por 2, que es igual a 2, que es positivo. ¿No? Todo está. O sea, acuérdense que alcanza con tomar un valor cualquiera de cada partecita en la que me queda dividido, y todo vale lo mismo en cada uno de esos lugares. Y lo mismo va a pasar cuando hagamos cuando tenemos un valor en esta parte de acá. Tomamos, por ejemplo, menos 2 y hacemos todo esto es lo mismo. Tomo x igual menos 2 y me queda menos 2 por menos 2 más 1. Puse menos 2 en lugar de x, simplemente eso. Entonces menos 2 por menos 2 más 1 me da menos 1. Menos 2 por menos 1 me da 2. Entonces me queda positivo. Esto es positivo. Entonces de este lado me da positivo la función. ¿Sí? Eso es estudiar el signo, que es lo que había dicho compañero. Igual, o sea, eso también es un poco bastante largo, ¿no? Porque imagínate tuvieras 4 raíces, un polinomio un poquito más grande, vas a estudiar muchas veces, o sea, sabes tipo que si el coeficiente más grande del polinomio, en este caso x cuadrado más x, el a, o sea, el que está multiplicando a x cuadrado, Sí, es positivo, sabes que empezando a la derecha, tipo es más, menos, más, sí. va a ser una Está, raíz entiendo. menos, a no ser que sea raíz doble, o sea, pues si no Entiendo te lo que reís. decís, pero, o sea, estoy de acuerdo con que si lo sabes, usalo, no te hagas problema, porque, o sea, valen, pero capaz que no todo el mundo se acuerda de esas reglitas. O sea, es como un atajo, porque, o sea, puedes Es un probar atajo, exactamente, y 8 veces. si lo ves, usa el atajo. En general, no creo que te vayan a poner nada que tenga más de 2 raíces. Pero estoy haciéndolo así un poco más largo para los que no tienen tan claras esas reglitas, cosa de que no queden medio perdidos. Pero sí, o sea, si sabes esas reglas, usalas tranqui. Y ahora en realidad lo que queremos ver es todo esto fue dar vueltas para calcular qué es lo que le pasa al cociente de las dos funciones. O sea, nosotros teníamos acá tenemos el signo de x más 1 y tenemos el signo de 2x más 1, ¿no? De x por x más 1, perdón. Hallamos estas dos cosas. Entonces ahora lo que queremos hacer es el signo de 2x más 1 sobre x por x más 1. Porque esta es la que queremos, es lo que teníamos acá. Queremos hallar los x que verificaran esto, ¿no? Entonces, para ver el signo del cociente, simplemente una vez tenés los de acá, es agarrar y ver las raíces en cada uno, como que agarro el menos 1 que es raíz, y lo bajo en la recta esta. Acá tengo una raíz, menos 1. Acá tengo otra raíz, lo bajo por acá. Me da, esto es menos un medio. O sea, en estos puntos vale 0, acá vale 0.
acá abajo, 0 vale 0, ¿sí? Y para ver el signo del cociente es como ver el signo del producto. ¿Cómo es esto? Una consulta. Sí. ¿0 Una y menos pregunta. 1 es 0 o no existe? Porque Eso mismo. El -1 y 0 no debería existir, No ¿no? existe, Porque está, parece está bien. que existe esa. Sí. Sí, está bien, tienes razón ahí. Perdón, estaba yendo rápido, no me di cuenta. O sea, acá el cociente no existe. ¿Ven eso por qué? Disculpe, gracias por decirme. Porque, exacto, no puedo ir entre 0. Entonces está, y ahora para ver cómo es el signo en cada parte, lo que voy a tener que hacer es, nada más, veo, en este lado acá me queda más dividido más, eso es positivo, entonces me queda más. En el lado este de acá me queda más dividido menos, o sea, negativo por positivo, entonces me termina quedando negativo. En el lado este de acá me queda negativo por negativo, que es positivo, entonces acá me queda positivo. Y en la última partecita que sobra, me queda, acá yo tengo que es negativo, acá tengo que es positivo, entonces me termina quedando negativo. ¿Sí? El -1 también ahí no existe. El -1 no existe también, perdón. Porque es raíz de... Pero igual fíjense que esos puntos no, o sea, no existen. Está. Eso. Entonces el signo queda así. Y nosotros queríamos los puntos donde esto era mayor que 0, ¿no? Y era los que nos pedían hallar al principio. Y tal, entonces es ver en qué lugares nos quedó signo positivo, que sería esto acá y esto acá. ¿Sí? Eso es. Ahí va. X perteneciente a -1, menos 1 medio, unión 0, más infinito. Sí, sería eso. Gracias por la idea del signo de verlo de una. No me acordaba que se podía hacer eso, pero sí, queda mucho más fácil. Para buscarlo del El signo tienen menos, que... ¿Sí? el -1 medio es inclusive, ¿no? O sea, lleva recto o no. El -1 medio vale 0 la función y queremos que sea positivo, ¿no? Porque fíjate que Tiene que nos ser da 0. positivo estricto. O sea, 2 por -1 medio más 1 sobre Ah, ahí va, ahí va. cosa. O sea, esto de acá arriba me da 0. Nosotros buscamos que sea estrictamente positivo. Entonces no nos lo quedamos. Si fuera mayor o igual que 0, no lo quedamos. ¿Sí? Perdón que capaz que creo que está bueno explicarlo un poco más capaz que, no sé, me parece que aporta algo más. ¿Más dudas que tengan? Otros ejercicios para probar, perdón si preguntaron otro en el chat, pero como estaba viendo eso, ¿no? ¿Tienen algún otro ejercicio que tengan dudas? Eh, es parecido a estos de desigualdades. Para que anotó y ahora vemos, preguntaron uno, ahora vemos cómo es el que preguntaron. X sobre X menos 1. 2X más 1 sobre X. No lo voy a hacer entero porque es muy parecido y quiero ver la otra duda, pero el pique acá, que yo haría, que me parece bueno que lo hagas para ver si siempre dice lo anterior, tratar de llevarlo a algo como lo que teníamos antes, ¿no? Un cociente. Teníamos un cociente, ¿viste? De algo que es un polinomio de otro. Tratar de llevarlo a algo de ese estilo y estudiar el signo. Por ejemplo, lo que puedes hacer, ¿sí? Si tienen dudas, pregúntenme. ¿Sí? Les dejo. Lo escribo por el chat.
Ahí les pasé, si tienen dudas pregunten, tranqui. No se rían de que uso Hotmail todavía, aunque estamos en 2021. Consejo en pasa esto para acá y saca factor común y hace algo parecido a lo que hicimos, ¿sí? Vamos a echar el que dijeron 4 del parcial de 2020. Creo que capaz que, a ver, está bien, 4-2. Quería decirles que hay uno en el parcial de 2020 que, si no me equivoco, no lo pueden hacer, porque hay un teorema que no vieron todavía. Ahí va, el 3 del parcial de 2020 no lo pueden hacer por las dudas. No se estresen mucho si no sale, porque tuve que usar teoremas que no vieron todavía. Comparto el parcial. Bien, 4. Acá. Les comentaba, de acá, estoy casi seguro de que no lo pueden hacer con lo que sería en ¿A alguien le salió? Porque capaz que te dicen cualquiera, pero me parece que es un teorema que no vimos todavía. Yo lo hice, sí. ¿Cómo le hiciste con el examen del curso? ¿El 3? Sí, el 3. Porque en matemática discreta dimos algo parecido con funciones inyectivas, sobreyectivas, y con algo de eso salió. Bueno, lo que están haciendo sobre el cálculo, no se estresen mucho porque, o sea, hay que usar un teorema, el de Bolzano o el de Weierstrass, no me acuerdo cuál es el nombre, capaz que alguien le ha servido. Pero es un teorema que este año no vimos todavía. Se ve que el año pasado ya le habían dado a la altura del primer parcial. No le den muchas vueltas sobre eso. Está el 4, así que habían dicho. Nos dan el gráfico de una función entre 0 y L. Se define la función f mayúscula de 0L en R, dada por integrar, la función f mayúscula es esto acá, integrar la función de arriba, ¿no? Entre 0 y x. ¿Sí? ¿Entienden cómo está definida? Y nos piden ver cuál es el gráfico de la función f mayúscula, que es el integral. Está un pique que creo que se ve en el teórico, o estaba en el práctico, no me acuerdo. Si vos tenés una función como esta f mayúscula acá, ¿no? Que lo que hace es integrar, esta de acá es continua. ¿Sí? Eso creo que estaba en el práctico, lo pueden usar. ¿Cómo es eso? ¿Podrías repetirlo? Que lo escribo bien. Cuando tenés una función integrable, lo voy a escribir bien todo esto. Si f es integrable y definimos f de x como la integral de 0 a x de f de t, ¿no? Que es como está definida la función esa que tenemos ahí, f es continua. Creo que estaba en el práctico. Y tenganlo en cuenta como una herramienta que pueden usar, por ejemplo, para este ejercicio. Sí, porque creo que en el simulacro que hubo de cálculo se usaba eso para un ejercicio. Puede ser. Entonces ya a priori se pueden descartar la A y la B. Claro. Eso que nos dice, esta no es continua, chau. Esta no es continua, chau. Ahí descartaste 2. Y entonces ahora hay que elegir solo entre 2. Lo que yo haría para darme cuenta, fíjate que la función al principio es negativa. Entonces, el área que tenemos abajo de la gráfica, ¿no? Está acá. Como va para abajo es un número negativo. ¿Sí? ¿Qué te dice eso? Que en el gráfico de la función f esta, en algún punto va a ser negativa, ¿no? Que, o sea, entonces, va a tener que quedar esta acá. ¿Se ve eso? Sí, se ve. Perfecto. Otra forma que pueden hacer de verlo, por ejemplo, si el gráfico fuera la función f tendría que ser creciente y es mentira porque el área es negativa en estos puntos y acá es positiva. Muchas formas de descartarlo. Entonces, en definitiva, nos quedamos con la opción C.
Una pregunta, también podría evaluar, por ejemplo, f de 3, que recién estás borrando ahí las cositas, y te ves que da 0, y entonces te fijas en el gráfico C y ves que f de 3 da 0. También, sí. O sea, porque También, tenés 2 por 1 sobre 2, y te queda 1. también, exacto. Es otra forma de ver. Busquen en No, no. jueguen con que esa opción múltiple, pueden descartar cosas. Es algo que ellos lo pueden usar. No entendí lo último que dijeron ahí. No me quedó claro. ¿Cuál de lo que dije yo o lo que dijo el compañero? No, lo que dijo el compañero, que podía tomar un valor de X. Si te fijas, o sea, es medio basándote en el dibujito. A mí, yo creo que está bien usarlo, o sea, para descartar esta vez una buena táctica. Es como que tenés uno acá, ¿no? 2, 3, ¿sí? Imagínate, cada uno tiene longitud 3. Cuando yo veo el integral hasta 3 de la función, me queda el área esta, que es un cuadradito, menos el área esta de acá. Que si te fijas, cuando muevo yo el triangulito este para acá, me queda un cuadradito también del mismo tamaño. ¿Se lo ves? Sí, lo veo, sí. Entonces está, cuando yo hago el integral hasta 3, esta área de acá se me cancela con esta de acá, entonces me tiene que dar 0. O sea, es como que f de 3 tiene que ser igual a 0. Y si ahora yo voy a las gráficas, f de 3, la que vale 0 en 3, es esta de acá. Yo veo f de 3, me queda este punto, vale 0. En cambio, esta de acá vale un número positivo. Así que tiene que ser la C. Claro, ahí va. Gracias. Una pregunta. Sí. Ahí en el ejercicio, ¿dónde dice que f es integrable? ¿Cómo me doy cuenta? Es que no te dice, pero te dice que se define la función L que es integrable, la función F mayúscula. Ya como una idea, como te define la función integral, ya son 2:30, los que tengan que irse, vayan tranqui. Yo me voy a quedar un poquito más respondiendo dudas. Con que te defina la integral, ya medio que puedes asumir que la función es integrable. Después, en Bien. realidad, la justificación de que la función es integrable es medio o sea, formalmente, si querés, esta función de acá es una. Está en la definición de la integral eso de que tiene que ser continua, ¿no? El que la integral es continua no es un ejercicio práctico. Pero úselo. Ok. Fíjate que de este lado de acá es lineal. O sea, un comentario primero que nada. No te tranques por el hecho de que te digan lo que es integrable. Como te preguntan, como te definen la función integral, puedes asumir tranquilamente que es integrable y seguir avanzando porque la idea no es que se tranque por eso. Bien. Pero si querés verlo bien, o sea, es como que de este lado la función es lineal y de este lado de acá, o sea, de ese lado es algo del estilo x más b, ¿no? Las rectas, las que tienen gráficos de esa forma, son de ese estilo. Ese lado de acá es constante. Entonces, en definitiva, es una función partida definida de ese estilo, y las funciones de ese estilo en el teórico se dieron que son integrables. Cuando es una Bien. función partida que de un lado es integrable y del otro lado también es integrable, la función total, digamos, también lo es. Esa recta con pendiente negativa se podría, o sea, si le integrás sabes que te queda una parábola, ¿no? Con cavidad negativa sí. y también hubiera llegado. También. O sea, sabías que También. la A tenía que ser la A o la C y la A es continua, así que bueno. Sí. Sí, porque fíjate que estas ya saben integral del teórico, porque son o sea, la integral de esto es A integral de X más integral de B, por linealidad del integral. La integral de una constante, ¿saben cuánto es? Es la longitud del intervalo por B. Y la integral de X es evaluar, es hacer, por ejemplo, ya lo escribo aparte, la integral de X entre A y B es B cuadrado sobre 2 menos A cuadrado sobre 2. Eso lo vieron en el teórico. Esto sí, cuando ponen X acá, ¿no? Pues la función sería algo así. Les quedaría. Si tu función f de t es esta, esto de acá te quedaría. Solo que en vez de tener el extremo este fijo, tenés t, ¿no? Como es el caso de la que estaba antes, te quedaría t cuadrado sobre
2 menos a cuadrado sobre 2. Y esto es un polinomio. Es una parábola, si quieren. Que es lo que estaba diciendo el compañero. Capaz de Mario un poco más que yo, pero... Están discutiendo, perdón que no está viendo el chat. Tiene que ser continua para ser integrable. No, una función no tiene por qué ser continua para ser integrable. Puede ser discontinua. En este caso es discontinuo. En este caso es discontinua. Integral de ax es ax cuadrado sobre 2. Integral de cs por x, ahí va. Más o menos lo que estoy diciendo. Y se me fue el chat para cualquier lado. Pero se entendió porque el ASEM. Sí, se entendió. Bien. Estas son, ya ha pasado la hora. Si tienen una más, si quieren me quedo un poco más y respondo. Ya los que tengan que ir se vayan tranquilos, ya somos pocos igual, ¿no? 20. ¿Tienen alguna otra duda que quieran preguntar? Si no, cortamos por acá, como gusten. O sea que no tiene que ser continua para la función ser integrable. Una función, exacto. Por ejemplo, la que tenemos acá, ¿no? Espera que limpio todo. Claro, Esta, claro. la que tenemos acá es discontinua. La que sí Para o ser- sí va a ser continua es Es f integral. grande. Ahí va. Exacto. El integral te va a quedar continuo. Sí. Ahí va. Gracias. Mañana tenemos a las 8 con usted, ¿no? Otra vez. A las 8. ¿Soy yo el que está mañana? Sí, soy yo. Bien. Sí, exacto. A ver. Bien. Ya había preguntado antes, ¿cómo están encarando para estudiar para parciales? ¿Están haciendo más parciales, más prácticos? Yo Yo, estoy profe, repasando por un poco mi los parte estoy prácticos haciendo viejos parciales viejos. y también haciendo parciales viejos, claro. Claro. Yo recomiendo, lo había hecho al principio, no sé si estaban todos, traten de meterlo a los parciales. Me parece que es más útil. Si llegan bien de tiempo, vean los prácticos también. Pero ver parciales me parece que es un poco más como acorde a lo que se va a preguntar. Porque a veces en los prácticos hay ejercicios que son muy difíciles y no van a ir para parcial y pueden perder mucho tiempo en esos ejercicios y no es tan útil como hacer ejercicios que sea más probable que vayan. Yo Así tenía que, dudas sobre un ejercicio del práctico. sí, decime. Era el límite de un integral y no supe ahí cómo encararlo bien. Creo que la parte C. Dale, para que comparto en el coso de escribir y me lo dictas. Para que lo busques. Ahí va. ¿Cuándo? ¿El parcial legal ya lo tuvieron? Sí, ya lo tuvimos. Sí, fue Sí, ayer. El ¿Cómo 3, estuvo? profe. Estuvo muy No mortal. sé, ayer. Aprovechen ahora y encaren para... Yo creo que no estuvo tan complicado, pero tampoco estuvo tan fácil. Estuvo buena la Sí, dificultad que tenía. está bien. Me alegro. Sí, yo no sé qué No les significa parece que más me haya ido difícil. bien, pero No sé qué les parece. A mí siempre, primero, cuando arranqué a estudiar esto, cálculo me parecía más difícil que GAL. No sé si todo el mundo tiene su opinión, la verdad. sí. Yo creo que Yo también. cálculo es un poco más difícil que Gal, sí. Sí, para mí como que es más complicado. Lo otro es más como te meten conceptos nuevos, eso es difícil en cierto sentido, pero como que a la hora de hacer ejercicios tenés más idea de cómo encarar, me parece, que, que en cálculo me parece que es más mareador. ¿Conoces el ejercicio ese que estaba buscando? Si lo hacemos. Sí, lo encontré, te lo dicto. Dale. Límite cuando x tiende a infinito del integral de 0 a x de t menos f de p de t. El integral de 0 a x de t menos, ¿cuánto? F de t. Y es parte entera de t, puede ser, No dice. ¿no? Sí. Sí, Era me parte parecía, sí. estoy de acuerdo. Bien, voy a tratar de hacer un dibujito para explicar qué es la función esto. Quiero un par de comentarios. Parte entera, sabemos lo que es, ¿no? Parte entera es como que tengo 4,5, entonces parte entera de 4,5 es 4. Si agarro el entero, o sea, formalmente es agarro el mayor entero, que es más chico que t. Entonces sería algo así. De parte entera de 4,5 me queda 4, parte entera de 3,5 me queda 3, etc. Ahora, y si es más grande que 5, o sea, ¿Sí? 4,7 es 4.
Es también, sí. Sí, porque es el entero que va antes. Ahí va. Gracias. Es como truncarlo, si querés. Como que me olvidé todo. Yo se lo así, hay una definición formal que es medio. O sea, la definición formal es el mayor entero menor que t. Eso es medio tedioso. Es simplemente me olvido de la parte con coma del número, en cierto sentido. Sí, Eva, yo cuando leí eso no entendía nada, por eso. Me olvido de la parte con coma. Es eso. Ya está. ¿Qué es t menos para, pues esto acá en definitiva es lo que estamos integrando es, o sea, tenemos el límite de x yendo a más infinito de t menos parte entera de t, ¿no? Todo esto es lo que nos están pidiendo integrar. ¿Qué es t menos parte entera de t? Vamos a tomar t igual 4,5. Entonces, cuando hacemos t menos parte entera de t, ¿no? Esto lo escribo acá, ¿no? T menos parte entera de t. Esto es igual a 4,5 menos 4, ¿no? Y esto da 0,5. ¿Se lo ven? Sí. Sí. Ahí va. Tomo otro número. 5, más que nada para que vean 5,7, ¿no? Por tomar un t igual 5,7. Entonces, la cuenta de esta me queda t igual 5,7, pongo el 5,7, es una S, pero es un 5. 5,7 menos parte entera de 5,7. Parte entera de 5,7 me da 5. Entonces esto me termina quedando 5,7 menos 5, que me da 0,7, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien, bien. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que está haciendo esta función? Es como que está haciendo lo contrario a parte entera. Se está quedando con el número que está después de la coma. Como que tenía 4,5, cuando hago t menos parte entera de t, me quedo 0,5, que es lo que está después de la coma. Y acá lo mismo, ¿no? Eso ¿lo ven? Sí, sí, se ve, se ve. Sí. Eso es lo primero importante de este ejercicio. Identificar que esta función es como que me quedo con lo que está después de la coma. Está bien, ahora vamos a ver cómo es la gráfica para ver más o menos cómo es el integral. Por acá esto. Tenemos, no sé, el 1 ponele que está por acá. El 1 está por acá. Tengo el 0 ahí. Entre 0 y 1. Quedarme con lo que está después de la coma es el mismo número, ¿no? Pues si yo tengo 0,5 y quiero quedarme con lo que está después de la coma, como la parte entera de 0,50, me queda que t menos parte entera de t de 0,5 me da 0,5. ¿Eso lo ven? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces está, eso, así como tomé 0,5, ¿no? O sea, tomé 0,5, me dio 0,5, tomo 0,3, va a pasar lo mismo. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Que de 0 a 1 la función esta me queda la identidad. ¿No? Porque el 0,3 me lo manda al 0,3, el 0,7 me lo manda al 0,7. El 0, lo que sea me lo manda el mismo número. Se ve que es la identidad de ahí. Sí. Bien. Vamos a ver qué pasa al 2. Imaginemos que tomamos el 1,5, ¿no? Y hacemos t menos f de t, te queda 1,5 menos parte entera de 1,5, que dijimos que era quedarte con lo que está después de la coma. Entonces igual a 0,5, ¿no? ¿Se lo ven? Sí. Bien. Entonces, la imagen de 1,5 es un número que está por ahí. Lo mismo que si hago cualquier otro número. Hago 1,3 menos parte entera de 1,3, me da 0,3. O sea, me da un numerito que estará por acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este cuadradito? La gráfica se repite. Pues lo que estoy haciendo es quedarme con el número que está después de la coma. Y eso se repite. Son los mismos números que obtenía en el intervalo 0,1. ¿Eso lo ven? Es un poco mareador eso, si no lo ven, digan. Va a quedar igual siempre, entonces, ¿no? Sí, eso es lo que va a pasar, literalmente.
La función esta se va a repetir. Cuando yo meto el 3 acá, Es periódica la función, ¿no? es periódica, ahí va. Va a pasar lo mismo. Me va a quedar esto. Entonces la función esta de acá, en definitiva, me quedan estos triangulitos repetidos infinitas veces. Pero lo que nos pedían a nosotros era calcular el integral de esto, en más infinito. ¿Se acuerdan? El límite del integral cuando tiene más infinito. Cuando hacemos el integral, nosotros estamos viendo el área está acá, ¿no? Estamos sumando estas áreas. ¿Sí? Eso lo ven. Sí, sí. Y cada triangulito de estos tiene área un medio, ¿no? Sí. Como que tengo un medio acá, tengo un medio acá, un medio acá. Entonces cuando voy a infinito, ¿qué me va a quedar? El límite de sumar esto muchas veces. Y se me va a ir infinito también. ¿Sí? Eso lo ven, el remate ahí. Sí, no entendía cuál era la idea del límite de un integral. Ahí va, es ver eso. Este parcial, este ejercicio no, es del práctico del último, si no me equivoco. O sea, te pide O sea, calcular si me hubieran dicho límite cuando x tiende a 4, hubiera dicho 2. Mi respuesta hubiera Ahí sido va, claro. 2. Es eso. Fíjate que es como ver el integral y ver cómo se comporta cuando te vas para acá. Cuando creces Bien, mucho. ta. Que sumar las áreas anteriores, digamos. ¿Sí? Profe, ahí la función allá nunca llega a ser 1, ¿no? Tipo, No. Es porque te verdad, queda no. No llega a 1 ser. menos parte entera de 1, que es 1. Claro, es verdad. O sea, sería así. Igual fíjense que el valor en un punto para el área no importa, no afecta mucho, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Eso es como. O sea, el área acá, ¿estás de acuerdo con que sigue yendo más infinito independientemente de qué valor toma la función en este punto solamente? Entonces ahí el límite tendería a más infinito. Exacto. Tiende a más infinito. ¿Qué pasa con el valor, con el valor absoluto? No, valor absoluto no, como es parte entera cuando tenés números negativos. O sea, Mentira, bueno, de números negativos. menos 1,7. ¿Te queda menos 1? ¿O te queda 2? Menos 2. Me parece. Tendría que ver cómo está definida bien, pero decís parte entera de menos 2,5, por ejemplo. Parte entera es el menor entero, el mayor entero menor a t, ¿no? ¿Cuál es el mayor entero menor a menos 2,5? O sea, hay dos opciones. Podría ser o menos 2 o podría ser menos 3, ¿no? Estos serían como los dos candidatos que tenemos. Pero fíjate que en parte entera os pedís que sea más chico que menos 2,5. Y menos 2 no es más chico que 2,5. O sea, vos tenés el menos 2 por acá, tenés el menos 3 por acá, y tenés el menos 2,5 acá, que es parte entera. Es agarrar el mayor entero, que está escribirlo, perdón. Es menos 3 acá, el menos 2 acá, ¿no? Parte entera es agarrar el mayor entero menor a t, que es en este caso que termina quedando el valor de acá. ¿Eso se ve? La recta real es el primer entero que está antes, sí. Sí. ¿Se entendió? No por qué me preguntó Agustina, ¿puede ser? Sí, fui yo. Sí, ya entendí, gracias. Sí, O eso sea, hace que la gráfica no sea siempre igual Los cuando vas positivos números también es el negativos. que está antes, profe. Claro, o sea, si vos tenés ahora 2,5 acá, tengo el 2 acá y tengo el 3 acá, es el que está antes. Es este. o ¿Y qué sea ibas a que decir? Perdón, dale. No, que no, iba a comentar porque en este ejercicio hay otro que también importa, pues te pide integrar algo así como parte entera de t entre menos x y x. ¿Cómo es la gráfica de parte entera? Eso es lo que es un comentario que les va a ser útil si siguen haciendo ese ejercicio. Como tengo menos 1 por acá, tengo menos 2, tengo 1 por acá, tengo el 2 por acá. Parte entera de 0 a... Te queda escalonada, pero hay como un saltito, eso es lo que quiero ver. Bueno, no es como un saltito, pero no es como simétrica. Parte entera entre 0 y 1 me da 0, ¿no? Parte entera entre 1 y 2 te da acá constante, ¿no? Y así sigue, no te quedas clonado. Pero cuando vas a los negativos, lo que va a pasar es esto, ¿no? Te va a quedar así escalonado. ¿Están de acuerdo? Sí, ahí lo vi. Lo que digo es que cuando hay uno de estos, en este ejercicio,
Hay uno que te pide hacer algo así como límite de x tendiendo a más infinito de la integral entre menos x y x de parte entera de t, me parece que era. Cuando hacen eso, ¿cómo te queda la integral? Te va a quedar, te va a quedar Y te queda el pedacito ese. este bloquecito, este bloquecito, este bloquecito. Y si se fijan, No. este bloque, ¿cómo? Está mal. Este no va. Y entonces te queda, esto es lo único que te queda. Ahí va, mentira. entre 2 y menos 2, fíjate que, entre 2 y menos 2, por ejemplo, que es lo que está diciendo. Entre 2 y menos 2, voy a borrar que tenés razón que leerías, estoy integrando ahí. Este bloquecito de acá se me cancela con este. Ahí va. Eso. Pero este de acá no se me cancela con nada. ¿No? Ahí va. Eso El valor te da eso. Entonces te da esa integral. Y lo mismo va a pasar cuando crecen para... Si siguen extendiendo, siempre en la parte negativa va a haber un rectangulito que no va a desaparecer. Entonces no va a dar cero la integral. Eso era el comentario que les quería hacer nomás. Que parecería a priori que da cero, pero como lo que hace que no dé cero es que en este cuadradito de acá yo tengo cero área y en este de acá tengo área negativa. Y eso hace que no dé cero. Yo también me confundí, pensaba que daba cero la primera vez que lo vi medio rápido y dije, cero. No puedo hacerlo y no daba cero. Era ese comentario nomás. ¿Sí? También me fui por las ramas, perdón. Trastamón, que Trastamón ya la pasamos bastante, ¿no? Trastamón casi las 4. Lo dejamos por acá. Yo mañana tengo clase, doy clase a las 8 de consulta, pero hay clase de consulta toda la semana, así que traten de hacer prácticos, parciales sobre todo. Si tienen dudas, vayan a las clases de consulta y pregunten. Y nada, mucha suerte, vamos arriba. Dale, Dale, muchas gracias. perfecto, Una profe. consulta. Nos ¿Qué vemos. ejercicio hiciste? Me lo dijeron. Es del práctico Sí, 7. ya te digo, 12, parte C. Dale, muchas gracias. Estos dos son No, del no. 12 del práctico 7. Sí. Bueno, nos vemos, che. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Gracias.